Conferencia de gala con la doctora Fabiana del Popolo. Y bueno, también nos va a hacer el favor de moderar esta mesa la doctora Beatriz Novak. Y bueno, pues yo les cedo la palabra. Recordemos, las conferencias magistrales, mesas redondas, tienen una duración aproximada de 1 hora. El día de hoy pues estaremos dedicándonos todo este día a la discusión sobre vejez, envejecimiento e interculturalidad, ¿no? Entonces, sin más, pues le doy la palabra a la doctora Beatriz. Buenos días. Tengo el gusto de presentarles a Fabiana del Popolo, que es jefa del área de análisis demográfico e información en población en CELADE, en la división de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Allí trabaja desde el año 2001. Ha coordinado y desarrollado diversas actividades vinculadas al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el área de sistemas de indicadores, derechos sexuales y reproductivos, población e igualdad de género, análisis sociodemográfico, censos de población y vivienda, y de manera sistemática, desde el año 2003, se encarga de los asuntos sobre pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes con diversas publicaciones en estos ámbitos. Coordina y lleva a cabo actividades de capacitación y asistencia técnica en los países de la región en los asuntos que acabo de mencionar. Es punto focal de la CEPAL ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y punto focal ante el Grupo Interagencial Regional de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y sin más les agradezco y le doy la palabra a... Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de la reunión, en particular a Verónica Montes de Oca, quien, bueno, me solicitó que compartiera con ustedes y les presentara un panorama regional de las personas mayores, indígenas y afrodescendientes en América Latina. Y para eso entonces voy a comenzar con un breve contexto para enfatizar, digamos, la relevancia y la vigencia de estos asuntos en nuestra región. ¿Sí? Siguiente. Estamos hablando de que prácticamente en todos los países de la región hay población indígena. Los pueblos indígenas se entienden como los pueblos originarios, es decir, todos aquellos que lograron sobrevivir a la llegada de los conquistadores europeos y que independientemente de las actuales, o sea, son preexistentes, digamos, a la llegada de los conquistadores, y que independientemente de las actuales fronteras nacionales o independientemente sus organizaciones, digamos, del mantenimiento total o parcial de sus organizaciones políticas, sociales y culturales, tienen un sentido de identidad y pertenencia. En el caso de la existencia de una cuantiosa población afrodescendiente, también tenemos que considerar que nos referimos a los descendientes de quienes lograron sobrevivir a la violenta y trágica trata esclavista que se dio en nuestra región por casi 400 años. Si bien en la historia de la humanidad la esclavitud siempre ha existido, se considera que la trata transatlántica no tiene parangón alguno, no solamente por la magnitud. La UNESCO estima que se deportaron alrededor de 12,5 millones de personas africanas hacia nuestro continente, sino también por su carácter eminentemente racial. Y evidentemente tanto las secuelas de la conquista y colonización en estos dos grupos no se subsanaron con la creación de los estados-nación, sino más bien que la posición subordinada que ocupan estos grupos en la hegemonía de nuestros estados, estas desigualdades, digamos, más bien se han consolidado.
En ese sentido, más allá de la enorme heterogeneidad que hay entre grupos, entre pueblos indígenas y afrodescendientes y al interior de los mismos, tienen efectivamente un denominador común, que es la discriminación y el racismo estructural, y en ese sentido, de allí la importancia. En el caso de las personas mayores, indígenas y afrodescendientes, efectivamente son un colectivo que se ven afectados por la discriminación y el racismo estructural. No obstante, la trágica historia, pueblos indígenas y afrodescendientes resistieron, lucharon, y podríamos decir que en el presente siglo se produce un punto de inflexión en la relación de los pueblos indígenas y afrodescendientes con los estados, que han logrado posicionar sus reclamaciones históricas en agendas regionales, internacionales y nacionales, y que hoy existe un estándar mínimo de derechos para estos grupos que genera obligaciones estatales. Y en este contexto también ha surgido de manera cada vez más creciente una demanda de información, si bien las investigaciones más de tipo etnográficas o cualitativas son más nutridas en la región, en términos de evidenciar sus condiciones de vida con datos duros, digamos, todavía digamos, la disponibilidad de información es crítica, sobre todo cuando quiero mirar la situación de las personas mayores indígenas y afrodescendientes. Y bueno, de alguna manera la invisibilidad estadística es otra expresión de la discriminación, ¿no? Bien, tenemos, siguiente, estos estándares de derechos se articulan en estas 5 dimensiones. Yo quiero dejar un espacio para el debate, así que voy a avanzar. Quizás mencionar aquí que la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas contiene 2 artículos específicos que hace referencia a las personas mayores, de prestar particular atención, y que es importante articular este estándar mínimo, sintetizado en el convenio 169 de la Declaración, con la Convención Interamericana de las personas, de los derechos de las personas mayores, que en el artículo 5 precisamente señala el que es preciso desarrollar enfoques bien específicos de políticas y legislaciones para personas afrodescendientes y de pueblos indígenas, y se alude también a pueblos indígenas y afrodescendientes de manera específica en el artículo 9. Y junto con ello tenemos todo el andamiaje, digamos, de los nuevos acuerdos internacionales y regionales, como la Agenda 2030, el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes decretada por Naciones Unidas y que cubre el periodo 2005-2024, que tiene 3 pilares: justicia, reconocimiento y desarrollo; la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas del 2014, con un plan de acción vigente que insta a los estados a implementar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas; y también el Consenso de Montevideo, que tiene, además, como se señaló de hecho en la conferencia de ayer, un capítulo específico para envejecimiento y personas mayores, también tiene un capítulo específico para pueblos indígenas y para afrodescendientes, con lo cual, bajo esta mirada integral de las agendas, creemos que los acuerdos que generan obligaciones estatales, que son vinculantes, y obligaciones éticas y morales, tenemos un andamiaje más que suficiente para la acción. Siguiente. Y el primer punto, cuando uno quiere hacer esta mirada más regional de la situación de las personas mayores afrodescendientes, es decir, bueno, ¿de cuántos son? ¿Cuántas personas mayores hay en la región? Y este es un dato que yo por lo menos no lo he visto en ninguna parte. Pero bueno, yo hice una estimación, digamos, ahí. Lo que sí puedo decirles es que junto con estos cambios sociopolíticos en favor de los derechos de estas personas, no es casualidad que fueron de la mano con una mayor visibilidad estadística, principalmente con la inclusión de la autoidentificación en los censos de población y vivienda. Y esto es algo que también se dio en el presente siglo, en el caso de la ronda de censos 2000, con la autoidentificación indígena, y en el caso de los afrodescendientes con la ronda de censo 2010. Costó mucho porque yo recuerdo, no voy a mencionar países, pero unos cuantos países se resistían muchísimo a incluir la autoidentificación en los censos, en tanto que es un criterio, más allá de las limitaciones que pueda tener, preeminente con el enfoque de derechos humanos.
En el siglo pasado y hasta la década de censo de los 80 se hacía una aproximación, por ejemplo, de lo indígena a través de sus rasgos culturales, con lo cual no eran sujetos de derechos, sino más bien objetos de política pública, y yo definía quién era indígena y quién no. Eso ha cambiado, y ha cambiado, ojo, por una fuerte presión de las organizaciones indígenas y afrodescendientes que no han dejado de mandar esto. Y en la medida en que se fue incluyendo en los censos, también se ha ido incluyendo en otras herramientas estadísticas, como las encuestas. Pero ahí sí quiero ya hablar sobre lo crítico en materia de información, porque cuando uno quiere hacer la desagregación, edad, etnicidad, con una muestra, y además quiere empezar a ver las intersecciones, ¿no? Porque es importante ver al interior de las edades de las personas mayores qué está pasando, las desigualdades territoriales, las desigualdades de género, las encuestas empiezan a hacer agua. O sea, realmente hay una crítica falta de información. Bien, siguiente. Esta infografía la estamos actualizando, pero yo les aseguro que hasta fines del siglo pasado, estoy hablando de hace 20 años atrás, no estoy hablando de hace 100 y 200. Esta infografía hubiera sido imposible de tener, digamos, de saber cuánta población indígena hay en cada país, qué porcentaje representa. Reitero, esto es algo que hicimos con la Ronda 2010, ahora tenemos nuevos datos, así que la estamos actualizando. Y que también no solamente nos permitió mostrar la gran heterogeneidad que hay en términos poblacionales entre un país y otro y su peso relativo, sino también cuantificar la heterogeneidad en términos de pueblos. Por ejemplo, estamos hablando de que en Brasil, si bien la población indígena como un todo representa un 1%, el Brasil tiene 305 pueblos diferentes. El Perú tiene 85 pueblos. Bueno, México también, digamos, y hay otros países que tienen menor cantidad, digamos, ¿no? Pero hay una enorme, y este es un desafío, ¿no? La enorme heterogeneidad demográfica, social, cultural, territorial. O sea, tenemos pueblos con asentamientos principalmente urbanos hasta pueblos en aislamiento voluntario. O sea, esa es la gama, digamos, ¿no? Entonces, eso es un desafío muy grande cuando queremos hacer el entrecruce de la situación de las personas mayores. Y un dato que no es menor, que al 2010 nosotros estimamos una población indígena de 45 millones, de algo más de 45 millones en América Latina. Y las estimaciones de Denver calcula que a la llegada de los conquistadores europeos, en lo que hoy es América Latina, había cerca de 46 millones. Es decir, piensen ustedes lo fuerte de que tuvieron que pasar más de 500 años para la recuperación demográfica de los pueblos indígenas. O sea, es un dato, bueno, no menor, es como yo digo, se cumple la profecía de Tupac Katari, que dijo volveré y seré millones, ¿no? Entonces, en el caso afrodescendiente, también gracias a la Ronda de Censo 2010 pudimos tener unas primeras estimaciones. Estamos hablando del 2010 de 120 millones, bueno, la estimación al 2015 en realidad es 120 millones de personas afrodescendientes y 47 millones de personas indígenas. En el cuadro ustedes pueden ver en naranjo los porcentajes, que evidentemente también hay una enorme heterogeneidad. Brasil y Cuba son los países que tienen mayor proporción de población afrodescendiente, y también tenemos, digamos, las magnitudes, donde podemos ver, digamos, que hay países que aunque en términos relativos sea una población minoritaria, en términos absolutos estamos hablando de 1 millón o más, de hasta 5 millones de personas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no es menor. De este porcentaje yo hice unas primeras estimaciones que estaríamos hablando en 2015 de casi 12 millones y medio de personas mayores afrodescendientes y 4,7 millones de personas mayores indígenas. Esto es alrededor de un 25%, es decir, una de cada 4 personas mayor en nuestra región o es indígena o es afrodescendiente. Entonces, miren, digamos, no estamos hablando de minorías, y además en algunos países son mayorías poblacionales. Siguiente. Respecto a los contextos demográficos, voy a hablar muy rápidamente, a ver cuánto me queda. No, todavía tengo un ratito. Bien, ¿qué es lo que podemos decir? Es muy difícil
estilizar patrones por esta enorme heterogeneidad que mencioné antes, pero sí como grandes patrones que encontramos en la región, que en el caso afrodescendiente, las personas mayores y las personas en general afrodescendientes son eminentemente urbanas, y esto sí marca un punto distintivo respecto a pueblos indígenas que todavía mantienen su rasgo de ruralidad, y esto tiene que ver con la importancia central que juega el territorio para los pueblos indígenas. También observamos por los procesos migratorios campo-ciudad que también afectan a pueblos indígenas y afrodescendientes, mayores tasas de dependencia en comunidades y en territorios indígenas y afrodescendientes cuando se compara con las zonas urbanas. Y esto después es bien interesante porque al menos en algunos países, sé que en México la situación, porque México es un mundo, un país, o sea, es un continente propiamente tal, pero digamos en otros países se ha demostrado el importante rol que juegan, como en Chile por ejemplo, el importante rol que juegan las personas mayores aún en las comunidades tradicionales, en términos no solamente del mantenimiento y la reproducción cultural y del idioma, sino también de la mantención económica y de los roles políticos, eso se sigue dando. Y si bien es cierto que en términos generales también las poblaciones indígenas y afrodescendientes son relativamente más jóvenes desde el punto de vista de la estructura etaria, y esto de alguna manera hace que los estudios se hayan abocado mucho a la situación de jóvenes indígenas, mujeres afrodescendientes, situación de niños, y no tanto de personas mayores. Ojo con eso, porque ya vemos que hay algunos países que yo estoy señalando allí con los circulitos, no sé si los alcanzan a ver, por ejemplo Bolivia, que en el caso de la población indígena, el porcentaje de personas de 60 y más es mayor que el porcentaje de 60 y más en el resto de la población que no es ni indígena ni afrodescendiente. Lo mismo ocurre con Costa Rica, lo mismo ocurre con las poblaciones afrodescendientes de Nicaragua, de Panamá, de Venezuela, que en principio hasta serían un poco más envejecidas que el resto de la población. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la transición demográfica, o sea, que tenemos que salirnos de este concepto de pensar que como históricamente sí han tenido mayores tasas de fecundidad y mayores tasas de mortalidad, no, también pueblos indígenas y principalmente afrodescendientes han iniciado su proceso de transición demográfica y también están avanzando en este proceso de envejecimiento al igual que las sociedades nacionales. En términos próxima, sí, bueno, yo ahí marqué en el eje horizontal el 100%, este es el índice de feminidad, es decir, cuántas mujeres mayores, indígenas o afrodescendientes tenemos respecto a los hombres indígenas o afrodescendientes y lo mismo con el resto de la población. Porque ustedes saben que este índice, es decir, es importante aprovechar la información que tenemos para empezar a ver estos perfiles. Este índice se mueve alrededor del 100%, digamos es un poco menor porque calculé el de feminidad, o sea, mujeres sobre hombres, es un poco menor de 100 al inicio de las edades, después se equilibra y ustedes saben que en las edades a partir de los 60 se incrementa por el efecto de la mortalidad, ¿no es cierto? Que es diferencial y que afecta más a los hombres que a las mujeres. Entonces, pero en el caso indígena y afrodescendiente, ustedes pueden ver en estas barritas y sobre todo en las que yo señalo con esas flechitas rojas, que los índices de feminidad de la población adulta, de las personas mayores, no necesariamente están por encima de 100. Inclusive en algunos países están bastante por debajo de 100. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y acá hay varias hipótesis que podemos hacer al respecto. Esto tiene que ver con un efecto de la mortalidad diferencial, que las mayores tasas de mortalidad materna, por ejemplo, que afectaron a mujeres indígenas y afrodescendientes, después hace que entonces entre las personas mayores no exista un predominio femenino, sino masculino. Tendrá que ver con un efecto diferencial de la migración internacional, porque como estos son totales nacionales, tendría que ser un efecto que eso es más difícil de sostener. El de la mortalidad es digamos, hasta demostrable. Hoy en día
las estimaciones que tenemos de mortalidad materna, por ejemplo, para Ecuador y Colombia, duplican, triplican y hasta cuatriplican, digamos, la de las mujeres indígenas y afros a la población de mujeres en promedio. Pero también, cuando analizamos la dinámica demográfica, es importante tomar en cuenta dos cosas. Una, el sesgo de la autoidentificación. La autoidentificación puede ser diferencial por sexo y edad, por los procesos, o sea, nos complejiza bastante a los demógrafos el tema de analizar los perfiles demográficos. Tenemos que tener mucho cuidado y no hacer lecturas, digamos, a la ligera. Tenemos un posible efecto de la autoidentificación y también en el caso de las personas mayores tenemos el efecto, por ejemplo, de la sobredeclaración de la edad, de la exageración de la edad, que saben que yo de hecho he estudiado ese fenómeno en la región, y que también puede estar jugando un papel importante en estos patrones. Y aquí, siguiente, y lo paso muy rápidamente y les voy a mostrar, aquí está el índice de feminidad ya por edades, desde el 0 hasta 80 y más. Y voy a mostrar el caso más paradigmático, digamos, de esto que estoy diciendo de los sesgos en la autoidentificación y de los problemas vinculados a la declaración de la edad. Miren Venezuela, sistemáticamente el índice de feminidad está por lo menos entre 0 y 60 por debajo de 80. O sea, eso quiere decir que tengo 80 mujeres por cada 100 hombres. Y eso no se puede explicar por mortalidad ni por migración. Aquí hay efectivamente un efecto asociado a los procesos identitarios que son digamos, que juegan un rol importante. En el caso de Panamá, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención, que es la línea roja indígena, y que el predominio masculino se da precisamente en las edades mayores. A mí, por ejemplo, conversando con lideresas cunas, del pueblo cuna, me explicaban que, digamos que décadas atrás, digamos que no hasta hace mucho, por así decirlo, si las mujeres cunas se casaban con un no cuna, eran desplazadas de la comunidad. Mientras que al revés, esto no sucedía. O sea, si el hombre cuna se casaba con una mujer no cuna, podía seguir siendo cuna. Estaba en su derecho, pero a la mujer se la excluía. Entonces, claro, están los factores culturales también detrás de esto. O sea, esto es una alerta de cómo tenemos que profundizar en los análisis. Siguiente. Bien, y ahora les voy a mostrar, ¿sí? Ya para ir terminando, algunas evidencias con este enfoque empírico, porque nosotros desde CEPAL tenemos que hacer afirmaciones basadas en evidencias para poder hacer estas recomendaciones de política pública, ese es nuestro rol. Entonces voy a mostrar algunas evidencias contundentes sobre este tema de las brechas de implementación de todo el corpus que tenemos en materia de estándares mínimos de derechos colectivos, algunos efectos, algunos indicadores que nos muestran este efecto de que hay digamos, de que el hecho de que los indicadores de condiciones de vida sean desfavorables en estos grupos no es únicamente porque son más pobres. También voy a mostrar evidencia de eso. Algunos indicadores que nos hablan de las desventajas acumuladas a lo largo del ciclo de vida y este entrecruce de desigualdades. Siguiente. Bueno, en términos, el único indicador así que tomé para el tema de derechos colectivos que para nosotros es muy importante y es el de los derechos territoriales. El tema de lo que se ha dado, digamos, en las últimas décadas en América Latina, este auge primario exportador, ¿no? Sumado al neoliberalismo salvaje, lo que ha ocasionado es un aumento de los conflictos y las afectaciones de los territorios indígenas por el tema de la explotación de los recursos naturales y de la presión que hay sobre los territorios en materia de grandes emprendimientos de desarrollo, como pueden ser hidroeléctricas, etc. Fíjense que nosotros, para el periodo 2010-2013, contabilizamos solo por afectaciones ligadas a hidrocarburos y minería, o sea, estamos dejando fuera muchas otras afectaciones, ¿no? En el tema de bosques, en el tema marítimo, etcétera, etcétera, pero solo por minería y hidrocarburo, más de 200 conflictos en territorios indígenas.
Y esto ha ido de la mano con un aumento en la militarización de los territorios y el de la criminalización. O sea, hay evidencia suficiente. Y de hecho en este momento estamos haciendo un nuevo estudio regional donde estamos aportando más evidencia sobre la situación crítica que viven las comunidades indígenas y que en muchos casos también afrodescendientes, porque se les reconocen sus derechos territoriales, como por ejemplo en Colombia, en Costa Rica y en varios otros países. Entonces, esta situación, ¿por qué es crítica? Porque evidentemente, si estamos hablando de que también hay un proceso selectivo migratorio hacia las ciudades, donde migran principalmente las personas en edad de trabajar, quienes más sufren las tremendas violencias y matanzas que ocurren en los territorios son las personas mayores, las mujeres y los niños. O sea, el grado de violencia que hay en los territorios es terrible. Entonces, también un análisis de las personas mayores, indígenas o afrodescendientes, no pueden perder esta dimensión colectiva, ¿sí? Y por otra parte, las migraciones también han ido estableciendo, ¿no es cierto?, asentamientos urbanos, indígenas, que si bien nosotros hemos podido constatar que en general las condiciones de vida obviamente mejoran cuando se compara campo-ciudad, sí hemos encontrado evidencia en varias ciudades de la región donde las inequidades étnicos-raciales no se achican, se profundizan en las ciudades. O sea, esto también es importante señalarlo. El siguiente, este es un indicador para mí contundente en materia de lo que tiene que ver con el entrecruce de las desigualdades y con lo que después, a lo largo de la vida, le espera a las mujeres afrodescendientes e indígenas, a las personas mayores, afrodescendientes e indígenas. Y estos son los ingresos laborales mensuales medidos para las personas ocupadas de 15 años y más, según sexo y según nivel educativo. Y estas encuestas se están tomando las zonas con un predominio urbano, pero hicimos las desagregaciones, intentamos hacer para algunos países urbano-rural. ¿Y por qué controlamos estas variables? Porque típico que te dicen, bueno, es que si la mujer indígena o el hombre indígena gana menos o afrodescendientes porque tienen menores niveles educativos, porque son más rurales, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, controlando las horas trabajadas, controlando el nivel educativo, miren, en la primera, qué lástima que no tengo un señalador, pero bueno, en la primera, el primer tramo son las personas que tienen menor nivel educativo. Y allí podemos ver que las brechas existen, pero existen también. O sea, entre las personas de menor nivel educativo, la mujer indígena y la mujer afrodescendiente, de hecho, ganan lo mismo, son las que menos ganan. Después le sigue el hombre indígena. Después, la mujer no indígena ni afrodescendiente. Después, el hombre afrodescendiente. Y finalmente, el hombre no indígena ni afrodescendiente. Lo que podríamos decir, el estereotipo del hombre blanco con corbata. O sea, y eso, lo grave y la evidencia de estas cifras es que estas brechas de género y étnico-raciales se acrecientan con el nivel educativo. Es decir, cuanto mayor es el nivel educativo, el hombre blanco más gana y la mujer afrodescendiente e indígena es la que menos gana. Y esto evidentemente puede repercutir en las edades mayores. Y aquí podemos ver también, estos son datos de la población de 60 y más que reciben pensiones contributivas y no contributivas. Y de nuevo, ¿qué es lo que vemos? Esto lo pude calcular para población indígena. Las barras azules son las poblaciones, las personas mayores indígenas y las naranjas, las no indígenas ni afrodescendientes. Y lo que podemos ver, yo le leo estilizadamente el patrón, que es sistemático, que las personas mayores indígenas reciben relativamente menos pensiones contributivas. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero el punto es que acá está el dato, ¿entendés? Que te lo demuestra, que es así, que no estamos hablando por hablar. Y, por el contrario, reciben proporcionalmente más pensiones no contributivas, ¿no es cierto? Claro, ayer se hablaba, ¿no es cierto?, del bono de las pensiones no contributivas en Bolivia, que es el segundo Bolivia, que es el primer país, que evidentemente ha tenido un aumento en la cobertura previsional impresionante. No podemos negar
y que entonces nos hace que el 90% de la población hoy reciba una pensión de las personas mayores. Pero ¿de cuánto es esa pensión? ¿Sí? ¿De cuánto? Además, ahí vemos las cifras, menos del 20%, es decir, la brecha étnica es del doble. El 10% de la población indígena recibe pensiones contributivas, mientras que el 20% no indígena. Y en el caso y la mayoría se concentra en las no contributivas. Y en el caso de Perú, por ejemplo, que son las penúltimas barras, podemos ver incluso cómo se invierte perfectamente la relación, ¿no? Y estamos hablando de brechas, porque ahí no se alcanzan a ver, y yo creo que no se alcanza a entender la magnitud, estamos hablando del triple. O sea, las personas no indígenas mayores, ¿no? El triple recibe pensiones contributivas respecto a las no indígenas, mientras que cuando nos vamos a las no contributivas es al revés, ¿sí? Esto también es una realidad contundente. El otro indicador siguiente que quería compartir con ustedes es aquel que tiene que ver, yo entiendo que los temas de discapacidad y de que los censos paulatinamente han ido incorporando el enfoque biosocial, digamos, el enfoque social de la discapacidad y no el biomédico, ¿no es cierto? Y eso es un avance bien importante a resaltar. Y también sé las complejidades que tiene hacer una interpretación de la discapacidad a la luz de los derechos de las personas con discapacidad en términos de salud. Pero quise mostrar los datos, aún sabiendo de estas complejidades y me disculpo ante todo por el enfoque quizá de salud que le estoy dando, pero si vemos allí, esas son las tasas de prevalencia de discapacidad indígenas y no indígenas para algunos países de la región. En la parte verde, digamos a la izquierda, tenemos los menores de 18 años, y si vemos allí, no solamente las tasas de prevalencia son bajas, son pequeñas, sino que tampoco hay diferencias significativas. Y es más, en algunos países incluso la discapacidad de niños indígenas es menor a la no indígena, ¿sí? En algunos países es igual, es decir, son brechas mínimas. Pero cuando nos vamos a la población de 60 y más, no solamente la discapacidad, las tasas de prevalencia aumentan de manera bestial, o sea, en Brasil de 5,9% a 66%, sino que también sistemáticamente en las poblaciones indígenas es mayor. Y esto lo pudimos constatar también aquí con las poblaciones afrodescendientes, en un estudio reciente. Siguiente, por favor. A la izquierda, las barritas tienen el mismo color porque aquí le quise poner las pelotitas para mostrar las brechas de género. A la izquierda siempre está el país, ¿no es cierto? Afrodescendientes, no afrodescendientes, afrodescendientes, no afrodescendientes. Siempre la barra afrodescendiente es más alta. Y esto, de alguna manera, está reflejando el daño acumulado en salud. Y por otra parte, las pelotitas verdes son las mujeres, las pelotitas rosas, le puse color rosa a los hombres para ir rompiendo con los estereotipos en el color también, el rosa son los hombres. Bueno, que vemos también el verde entre las mujeres adultas mayores, también siempre. Gracias, pero ya estoy terminando, así que es la peor situación. Bien, consideraciones finales, siguiente, ya para ir cerrando y tener un espacio de intercambios. Bueno, primero señalar el tema, digamos que para una gran parte de los pueblos indígenas, digamos, si ya es difícil para la población no indígena ni afro establecer un límite cronológico, ¿no es cierto?, un límite etario para definir la vejez, ¿no? Y ustedes mejor que yo saben lo que eso implica. En el caso indígena se complejiza más aún, porque de hecho, si bien en el caso indígena, digamos, hay ritos de iniciación y pasos que tienen que ver con los más asociados a los cambios de roles, no hay ritos específicos en general, por lo menos de lo que he leído en términos de la vejez. Solo puedo mencionarles, no sé, el caso de los Rapa Nui en Chile, que mientras que una persona indígena o Rapa Nui no se casa, se la sigue considerando siempre joven, por ejemplo. Entonces, son concepciones diferentes. Pero sí es cierto que en general y en la gran mayoría la verdadera vejez comienza cuando ya no se pueden llevar adelante determinados roles, ¿no es cierto? Cuando ya no se pueden realizar tareas o actividades para la mantención de la familia o para la mantención material de la comunidad.
El estatus y rol social puede aumentar incluso en la medida que se envejece. Eso también, digamos, se constata en diversas etnografías. Se trata de las personas que atesoran la sabiduría, la memoria colectiva, que se transmite a las generaciones más jóvenes. Uno los ve, digamos, yo trabajo prácticamente con todas las articulaciones regionales y subregionales en la región, y uno realmente ve el liderazgo que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres mayores indígenas, es impresionante. Y precisamente en la agenda de jóvenes indígenas, una de las demandas más fuertes son romper un poco con esto y tener más espacios de participación política, ¿no es cierto? Por estas a veces gerontocracias que se generan en algunas comunidades. Pero bueno, el punto está que en general uno puede decir que no cabe una interpretación negativa de la vejez. Y allí hay factores protectores de la cultura. Esto estoy hablando en términos generales de cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, estas concepciones son dinámicas, o sea, no podemos tampoco seguir viendo las comunidades como estáticas, como que no cambian, ni mucho menos. Entonces se ven afectadas, por ejemplo, por las migraciones, se ven afectadas por los desplazamientos forzados, se ven afectadas por una serie de factores que, por la llamada modernidad, si se quiere, que hace que estos patrones generales evidentemente puedan diferir según se traten de mujeres u hombres mayores, sobre todo las mujeres que suelen ocupar un rol subordinado y sobre todo en contextos urbanos. Es decir, tenemos que tomar cuidado también con esto. En las ciudades, las situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores indígenas y afrodescendientes pueden incluso acrecentarse, como hemos visto en algunos estudios locales. Se erosiona también su estatus social y el respeto hacia sus personas, la pérdida de los roles tradicionales y de su valoración. Es decir, hay mucho de esto. Chile hizo un estudio reciente sobre el estatus y el rol que ocupan las personas mayores mapuche en ciertas comunidades en el sur, y honestamente fueron sorprendentes los resultados, porque al menos en este estudio estos roles siguen siendo muy, muy fuertes, pero tienen un sesgo de género. O sea, realmente las personas mayores siguen ocupando, digamos, un rol preponderante en el dinamismo económico de la comunidad, no solamente en la transmisión cultural y del idioma, digamos, ¿no? Pero con sesgos de género, como dije antes. Por lo tanto, hay que avanzar, digamos, en las investigaciones. México es un país que más, digamos, investigación tiene al respecto, pero en otros países es bastante más débil esta información, y sobre todo también falta mucho en temas de los contextos afrodescendientes, y sin duda también hay una subutilización de los datos disponibles. Creo que hay que aprovechar mucho más la información disponible, aún con las limitaciones que yo señalé. La información, aunque fragmentaria, muestra que efectivamente las condiciones de pobreza y marginación que experimentan las personas mayores indígenas y afrodescendientes, o las personas a lo largo de sus vidas, después repercuten en un daño acumulativo del bienestar de las personas mayores. Y con todo, bueno, cerrar diciendo que las políticas sobre envejecimiento y vejez deben basarse en los estándares de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y hay que hacer un esfuerzo para hacer una articulación entre derechos individuales y derechos colectivos. Creo que ese es el gran desafío que toca en estos años. Y sin duda, bueno, tenemos mucho por hacer para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de estas personas, en donde no podemos perder de vista dos asuntos que son bien importantes y que son los ligados a la participación política, y aquí me refiero en todo sentido, por este derecho, digamos, que tendrían las personas mayores indígenas y afrodescendientes a participar activamente en la gestión de las políticas que les afectan, y también no perder de vista el tema de los derechos territoriales, que es central en las demandas actuales de estos pueblos. Muchas gracias. Allí siguiente les dejo unos links a unos estudios regionales recientes, y bueno, y en la primera lámina está mi correo electrónico para si alguien quiere seguir manteniéndose en contacto. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a una ronda de preguntas y comentarios, y si pudiéramos iniciar algún tipo de debate. ¿Alguien tiene algo para comentar?
¿Nadie tiene ninguna pregunta? Buenos días a todos. Bueno, de mi punto de vista me pareció muy interesante la ponencia. A mí me surgen algunas dudas. Primero, la primera, relacionado al término adecuado o más correcto para definir a las personas. ¿A qué voy con esto? En el estado de Oaxaca, bueno, yo soy de Oaxaca, actualmente el término afrodescendiente en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se le dio esta nueva terminación. Dicen, no somos afrodescendientes, son afromexicanos. Entonces, a mí me sigue quedando esa duda, si eso marca alguna diferencia o si está estipulado como en alguna ley, alguna convención, no lo sé, cuál sería como el término adecuado. Y la siguiente, ¿sería también correcto hablar de una política una política pública orientado a atender a estos dos grupos de población, tanto indígena como afrodescendiente? Por el hecho de que, a pesar de que son grupos vulnerables, existen diferencias entre ellos. En el caso específico de Oaxaca, el grado promedio de escolaridad para las personas indígenas es de 5 años, mientras que para las personas afrodescendientes es de 7.4. Entonces, dentro de estos grupos, como se dice, marginados, sigue existiendo todavía más marginados, ¿no? Entonces, ¿es correcto hablar de una política que atienda a estos dos grupos? Bueno, sería todo. Gracias. Buen día, felicitarla por la calidad de la presentación. No sé qué opinión tenga usted, todavía es muy incipiente en México, pero en sectores urbanos no indígenas ni afrodescendientes comienza a emerger una autoadscripción a la identidad cultural de los pueblos indígenas, que no sé si censalmente o demográficamente vaya a marcar una pauta en el futuro, es decir, población mestiza que siente más simpatía y se identifica con las causas indígenas, como para en los censos anotarse como autoadscrito, digamos, a este perfil sociocultural. ¿Voy contestando, Beatriz? Sí, bueno, muchas gracias a las preguntas que son bien importantes y relevantes. En términos de tu pregunta, claro, nosotros en el ámbito de Naciones Unidas y de la OEA y en el ámbito internacional, digamos, el término acuñado es el de afrodescendiente. Esto se estableció en Durban en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y todas las formas conexas de intolerancia, en el 2001, en donde de hecho hay un líder afro-uruguayo muy importante, Romero Rodríguez, que él siempre dice, a Durban entramos negros y salimos afrodescendientes. O sea, entonces, bueno, entonces, claro, ese es el término, por así decirlo, que se acuñó, políticamente correcto, etc. Ahora, lo que ha sido interesante, bueno, y en ese sentido, por eso también nosotros decimos que en los censos, por ejemplo, es importante definir todas las categorías que tengan sentido para las diferentes personas afrodescendientes en un país. Es decir, hay países donde el término negro sigue siendo fundamental, o sea, junto con el de afrodescendiente, el del negro, el de mulato, y a que nos guste o no nos guste el tema de la aproximación racial, siguen siendo denominaciones reivindicadas desde la propia afrodescendencia. Entonces, en ese sentido, hay que respetar, por así decirlo, las denominaciones nacionales. Ahora, lo que sí se ha generado, y eso es bien interesante, reivindicaciones en tanto la nacionalidad y la afrodescendencia, en una especie de reconocer, digamos, la pertenencia a un Estado también, o sea, de no perder esa referencia nacionalista, por así decirlo. Entonces,
Pasa en México, que se habla de afromexicanos, de afrouruguayos, digamos, en todos los países, de afrochilenos. Ahora, lo que nosotros decimos es que la afrodescendencia se tiene que entender en su definición amplia, que son a todos aquellos que lograron sobrevivir a la trata esclavista, que es lo que dije al inicio. En ese sentido, un afrohaitiano, un afrovenezolano o una afrocolombiana que migra a Chile no pierde su condición de afrodescendiente, sigue siendo afrodescendiente. Entonces, creo que hay que tener cuidado con esto, porque recientemente, por ejemplo, se aprobó la ley en Chile que reconoce al pueblo afrochileno como tribal, como pueblo, pero establece unas condiciones que hoy en día, si por ejemplo los descendientes de afrocolombianos recrean sus identidades en Chile, nacen en Chile, o sea, son afrochilenos, si nacen en Chile van a empezar a ser, ya son chilenos, digamos, ya están naciendo niños, bueno, no van a estar amparados en esta ley. Entonces, incluso yo lo hice notar en algún minuto en la discusión de la ley, personas afrochilenas que en algún minuto migraron a Perú, tuvieron sus hijos allí, volvieron al Valle de Azapa, son peruanas, mientras no se nacionalicen, tampoco son amparadas por la ley. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado para que nosotros no sigamos reproduciendo la misma discriminación de la cual, digamos, sobre la cual estamos denunciando, ¿no? A la cual estamos denunciando. Bien, eso por una parte. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo con tu observación. Es decir, a mí me costó mucho cuando me pidieron que hiciera la presentación de pueblos indígenas y afrodescendientes de manera conjunta, honestamente. Y por eso, de hecho, nosotros en el Consenso Montevideo logramos tener un capítulo de acción separado de pueblos indígenas del de afrodescendientes. Yo creo que si bien hay comunes denominadores, de por sí este tema de la mayor urbanización, de por sí el hecho de que en muchos países no hay un reconocimiento de los afrodescendientes como pueblo ni tampoco hay reclamaciones territoriales como puede pasar en Argentina o en Uruguay, estos elementos hacen que estoy completamente de acuerdo que las políticas deben abordarse atendiendo a las especificidades y a los estándares de cada grupo, ¿sí? Así que ahí estoy de acuerdo. Y en términos de tu pregunta, sí, yo sé que entre la ronda de censos 2000 y 2010 hubo un aumento importante en la mayoría de países de la autoidentificación, sobre todo en México. Sin embargo, y un poco aparecen estos argumentos de quienes se autoidentifican por solidaridad a la causa. Nosotros creemos que, y por algunos estudios que hemos hecho en algunos países, que en realidad el sesgo de quienes se autoidentifican por solidaridad a la causa es menor que el sesgo de quienes antes no se autoidentificaban siendo indígenas por esta discriminación estructural que precisamente era más fuerte en los contextos urbanos. Es decir, en los contextos rurales sí se autoidentificaban, no había problemas con la autoidentificación, pero frente a la migración mejor me escondo. Y donde es más visible el efecto de la autoidentificación, más bien a que se subestime y no que se sobreestime, a que se subestime la población indígena, es por ejemplo en el Ecuador. ¿Ustedes creerían que la población indígena en el Ecuador es del 7%? No. Entonces, ¿qué pasa? La forma de preguntar tiene la categoría mestizo. Y ahí es contundente, sobre todo cuando uno le desagrega urbano-rural, que la gran mayoría se esconde en la categoría mestizo, que es una categoría que hay que eliminar de la pregunta, porque si no estamos mal. Entonces, reitero, yo entiendo esos temores, pero creo que el sesgo es más bien a que en el pasado se subestimaba y que no niego que ese sesgo también esté, pero que no podemos por eso invalidar ni el criterio ni la forma de hacer las preguntas. ¿Hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. Ahora, el otro elemento también, que nosotros lo conversamos mucho con las organizaciones, es que cuando se hacen las campañas de difusión, de capacitación, etcétera, etcétera, y que eso también ha tenido que ver mucho con el aumento de la autoidentificación indígena en contextos urbanos, digamos, las organizaciones se han movido mucho para que
digamos, las personas indígenas en contextos urbanos se autoidentifiquen. Que hay que entender que el censo no otorga directamente beneficios sociales, que son otros los mecanismos que te brindan los subsidios o que te brindan los beneficios. Entonces, también es importante ir reforzando esta idea para que ojalá no haya, para ir mermando, digamos, estos sesgos. Eso. Hay una pregunta de alguien por allí. Gracias. Quiero escuchar un poquito más sobre la contradicción entre derechos individuales y derechos colectivos, porque creo que es un asunto muy importante acá en Oaxaca. Hay usos y costumbres en la mayoría de los municipios, pero estos chocan mucho en contra de los derechos, en particular derechos de mujeres. Sí, por eso yo dije, bueno, y quizá puedo usar una palabra incluso más, hay tensiones, efectivamente, hay tensiones entre derechos individuales y derechos colectivos, pero yo me refiero, cuando uno habla del derecho de integridad, a la integridad cultural, es evidente que si en algunas comunidades hay prácticas nocivas que atentan, por ejemplo, con los derechos de la mujer, es evidente que ahí tengo que tomar acciones para ver cómo se erradican esas prácticas de violencia, por ejemplo, contra la mujer, ¿no? Y ahí lo estoy hablando en un plano individual. Ahora, ¿dónde entra la dimensión del derecho colectivo? Entra, por ejemplo, o si pensamos, por ejemplo, en la salud intercultural. Pero vamos a los temas de violencia que son más, digamos que es un ámbito de mayores tensiones. Las mujeres indígenas en América Latina, en las Américas en realidad, a través del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, han desarrollado todo un corpus conceptual, político, conceptual y operativo de cómo se entienden las diferentes formas de violencias que afectan a las mujeres indígenas y que evidentemente trasciende la violencia doméstica. Es decir, en muchas comunidades las violencias por ejemplo, sufrir una violación sexual, que muchas veces ni siquiera es de personas de la propia comunidad, sino de los mineros que llegan a esa zona, no indígenas, el hecho, por ejemplo, de no poder anteponer una práctica tradicional indígena respecto a su sanación, sino de tener que estar sometida a los protocolos institucionales y una violencia institucional muy fuerte, eso forma parte de las reclamaciones de que se respeten sus derechos colectivos a la integridad cultural, ¿sí? Es decir, de lo que se trata, si pensamos, por ejemplo, que ha habido un aumento de la atención del parto institucionalizado, si los centros de salud no realizan una adecuación cultural efectiva de los servicios de salud, también se están violando derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿sí? Y la adecuación cultural, ojo, no pasa únicamente porque el centro de salud tenga el parto vertical, no, va muchísimo más allá del parto. Y hay diversos modelos de salud intercultural en la región, ni siquiera hay uno solo, digamos, ¿no? Y realmente hay experiencias muy avanzadas e interesantes de la implementación y la complementariedad del modelo biomédico occidental con el modelo de salud intercultural, y después de hecho va a haber sesiones sobre esto. Entonces, entonces lo que nosotros decimos, en definitiva, es que evidentemente yo no voy a transgredir derechos individuales por respetar ciertos derechos colectivos, que hay tensiones, que hay que abordarlas, que esto tiene que ver con un avance también, por ejemplo, en los temas de pluralismo jurídico, y en una serie de prácticas que inclusive las mujeres indígenas hoy día las tienen muy incorporadas en sus agendas de lucha, y reconocer también, no mirar solamente lo negativo, que también hay factores protectores de la cultura, y reconocer también el aporte al desarrollo que hacen los pueblos indígenas en la región. Entonces, se trata de eso, ¿sí? Nadie dice no violentar los derechos individuales, ni mucho menos, pero sí de buscar esta mayor articulación, ¿sí? Eso. No sé si podemos seguir hablando. ¿Alguna pregunta más?
pero levanten la mano bien porque no los veo. ¿Alguien más? ¿Comentario final? Una última cosita quiero decir, que Oaxaca precisamente es un ejemplo a nivel regional y mundial del avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. O sea, está documentado, de hecho nosotros lo hemos tomado en el último estudio que presentamos en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, así que hay bastante, si bien debe haber brechas, no digo que no, brechas de implementación, pero hay bastante que aprender también aquí. Tenemos un par de minutos más para una preguntita, un comentario. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, entonces les agradecemos a ustedes, les agradecemos a Fabiana. Muy interesante, por supuesto, y relevante el tema. Mucho para aprender y trabajar. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia.